Última ronda. Última ronda. Muy buenas, bienvenidos a Última Ronda, episodio 39, el podcast underground sobre juegos de mesa favorito de la comunidad. Como va siendo habitual, el señor Burgundy sigue perdido en el limbo paternal y nos deja cojos otro programa. Menos mal que estamos aquí el Dream Team, el queso mecánico 2.0, para sacar esto adelante. Y en el trío titular de hoy estamos, por un lado, Pablo Smocar, ¿qué tal? ¿Qué tal, chavales, chavalas? ¿Cómo estamos? Nuestro grandísimo influencer de la ludosfera lúdica albaceteña, el señor Antonio Munnois. ¿Qué pasa, ludofrénicos? ¿Qué marcha lleváis? Y al aparato Carlos Gemerlos. Hoy, como va siendo habitual, traemos un programa especial. No podemos ceñirnos a nada habitual, ya tenemos que innovar en todos los programas. El menú de hoy va a ser, empezaremos con una preguntita lúdica que nos la traerá Pablo. Luego tendremos una sección especial de artistas del tablero que hacía mucho tiempo que no teníamos. Esta vez vamos a hablar del grandísimo, o no, Clemens Franz. Además tendremos una exclusivísima entrevista con él antes de esa sección. Luego entraremos a últimas partidas y cerraremos con una definición lúdica como es ya habitual. Pero antes de meternos al lío, como siempre, ¿qué tal estas últimas 2 semanas que nos hemos visto? ¿Qué tal lúdicamente? ¿Habéis entrado algún Kickstarter? ¿Algún cotilleo? ¿Qué me contáis? No, yo no. Ya Yo sabéis, mal. yo estoy limitando mi gasto completamente y eso que después de las bellotas me han llamado muchísimos juegos la atención y tenía muchas ganas, pero no me he aguantado. Y a nivel juego, pues no, estoy con lo de mi proto que me quita bastante tiempo y pocas cositas. Vamos, no sé, en últimas partidas comentaré, pero no tengo mucho que comentar. Largo y tendido. Yo, comprar alguna cosilla ha caído. Pero bueno, mucho trabajo y he tenido tiempo para poca cosa. Tampoco demasiadas partidas. Las de alguna el fin de semana, pero incluso el domingo por la tarde ya ni me apetecía seguir jugando. O sea, mirar cómo debe estar mi cuerpo para que no me apetezca Pero, jugar. no sé, yo solo sé que tus migajas lúdicas para nosotros es un festín, para los que jugamos relativamente poco de forma habitual. Pero bueno, yo estoy bastante hipeado. Bueno, he entrado, por supuesto, al root. He tenido que entrar, o sea, porque aunque todo eso, como lo tengo todo en inglés, pues me lo tengo que pillar ya todo en inglés. O sea, ya sabéis que tengo esas pequeñas manías. A lo mejor te merece la pena venderlo todo y comprártelo todo en español. Pues mira, lo estuve pensando, pero era como, ¡bah, qué pereza! Lo estoy pensando, por ejemplo, con el Everdell, que también lo tengo todo en inglés y va a salir ahora justamente a principios de marzo el último Kickstarter, porque ya con eso van a cerrar el juego, claro, con 2 expansiones y una Big Box, o sea que va a ser también una sangrada. Menos mal que eso es para los gastos para mis gastos lúdicos del mes de marzo, así que ahí no habrá ningún problema. Pero bueno, y justamente lo comentaba, en el Everdell estoy pensando en venderlo y para pillármelo en castellano, pero es que a fin de cuentas para mí el Everdell es jugarlo aquí en casa con Conchi principalmente, o como yo sueño cuando tenga hijos, explicarles el Everdell y jugar con las cartas en inglés. Pero bueno, eso es un sueño que aún queda para esos 20 años, así que a saber qué puede pasar. En fin, vamos ya a contar cosas que le parezcan interesantes a nuestra audiencia y no hay nada mejor que empezar con ello con la primera ronda, que es la preguntica lúdica. Vamos allá. Preguntica lúdica.
Perfecto, bueno, pues la preguntita lúdica, como comentaba, nos la va a traer Pablo Smokar. A ver con qué nos sorprendes y si somos capaces de contestarlo. Bueno, es una pregunta un poco, no sabría cómo calificarla. A lo mejor os parece un poco extraña, no sé qué. La pregunta es si creéis que hay géneros en los juegos de mesa. Igual que en el cine, en la literatura, incluso en los videojuegos, que a lo mejor podría ser un símil parecido. ¿Creéis que existen géneros? Y no quiero que me digáis, sí, Eurogames, Ameritrash, sino como si pensáis que hay géneros, ¿qué definen exactamente esos géneros? Las mecánicas, se podrían hablar de juegos, o sea, que definir el género a través de los temas, las ambientaciones. ¿Creéis que hay suficientes juegos como para considerar que son familias como para crear una especie de género dentro de los juegos de mesa? ¿Qué pensáis? ¿Qué me diríais? Yo creo que depende un poco de precisamente eso, lo que decías, ¿no? De qué, si no lo quieres llamar género, de qué tipo de juego estemos hablando. Porque claro, al final, a lo mejor un temático sí que se puede diferenciar entre géneros por su tema, pero creo que es algo que no aplica, por ejemplo, a un Eurogame. Un Eurogame diría que si hay géneros, en todo caso, vendrán definidos por las mecánicas. Y creo que, por ejemplo, en los Wargames, que lo conozco menos, pero me da la sensación de que también, porque yo siempre oigo hablar de juegos de counters, Card Driven Games o de bloques, entonces me da la sensación que también es un poco así, aunque ahí sí que entiendo que también habrá, bueno, que también hay como podríamos hablar de géneros como la mayoría son históricos, pues un poco por el periodo histórico que representan. En mi caso, por ejemplo, yo creo que es un mix. O sea, hay ciertos temas, como puede ser, por ejemplo, todo el tema relacionado con Cthulhu, ¿no? Que puede haber una temática de ese tipo de literatura que afecta tanto a temáticos como Eurogames, que sí que puedes decir que haya una cierta temática, ¿no? Están Fantasy Flight Games, por ejemplo, tienen lo que llaman los Arkham Files, que meten ahí toda su gama de juegos relacionados con ese mundo, ¿no? Algo parecido con El Señor de los Anillos. Pero efectivamente, como comentaba Moon Noise, yo creo que en el caso de los juegos de mesa, donde más sí se puede tematizar ese tipo, esa clasificación que comentas tú, Pablo, puede ser en el tema en los temáticos, porque hay un tema que en teoría es lo que te marca el juego per se. En los Eurogames, como somos mueve cubos sin alma en general, el tema nos da un poquito igual, y sí que es cierto que ahí sí que entramos en clasificar a un juego en base a las mecánicas. De todas formas, bueno, lo definimos también muchas veces por el tipo de juego, ¿no? Como decimos, pues esto es un filler, ¿no? Pues en vez de comedia romántica, pues esto es un filler. En vez de pues esto es un juego duro. Pueden ir por ahí los tiros, pero eso siempre está relacionado con el tema de las mecánicas y de la complejidad del juego. Yo creo que el tema, sobre todo en el caso de los Eurogamers, me parece a mí que poco tema, bueno, yo sí le pongo tema, ya sabéis que soy un apasionado y yo, si, como siempre pongo el ejemplo de los castillos de Borgoña, yo me siento un señor expandiéndome en el valle y construyendo casicas en el valle. Yo lo vivo y lo siento. Pero bueno, soy una excepción. Yo en ese sentido nunca he entendido bien por qué temático, porque a mí, claro, temático es, pues eso, tema, y a mí me parece mucho más temático, por ejemplo, un Kanban, que tiene un tema de una fábrica de coches, que un Descent, en el que estás ahí luchando contra seres mitológicos que nunca han existido. O sea, que es más temático, que es más real que una fábrica de coches. Pues, y eso me lo siento más cercano, ¿no? Sí, es que el tema de definición de juego temático es una definición es muy abierta. Justo estaba ahora, mientras lo comentaba, recordando un episodio del podcast de Sentido Enterario. Estaban entrevistando, creo que a los de A2, no me acuerdo.
y justamente le preguntaron cuál era su juego temático preferido y dijeron algo tipo, pues como decir, el agrícola o por algo, ¿no? En vez de una respuesta más abierta, ¿no? Pues decir, no sé, pues el Arkham Horror, ¿no? Pues contestaron un Eurogame y fue como, claro, es que para mí ese temático es que tiene un tema. Todos los juegos tienen un tema, así que todos los juegos son temáticos. Otra cosa es que el tema en sí tenga un sentido o esté bien implementado dentro del conjunto. Yo creo que al final un poco lo que lo distingue es que la mecánica esté un poco. O sea, sí, que cómo funciona el juego dependa de la mecánica, o sea, no que sea una cosa puesta ahí, ¿no? Pero bueno, no es no es la cuestión de la pregunta. Pero es que yo creo que sí que tiene bastante que ver lo que decíamos con los tipos de juegos, así que si queremos ver una clasificación en géneros, parece un poco que lo más directo son los géneros de, pues eso, Wargame, estrategia, Eurogame y temáticos, parties y fillers, si quieres. Y luego ahí, pues creo que dentro de cada uno, pues tiene sus propios subgéneros, pero lo que define cada uno de esos subgéneros es distinto. Como decía, pues los Eurogames, las mecánicas, los temáticos a lo mejor sí que puede ir un poco más por el tema. Los Wargames un poco mezcla entre los dos. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Pues no lo sé, es que habéis tratado varias cosas sobre la palabra tema y cómo se asocia. Yo creo que en los juegos de mesa se habla de tema cuando creo que sería más preciso hablar de narrativa. Creo que esos juegos son más narrativos en cuanto que te están construyendo una historia o la estás construyendo tú a través de los personajes, pero hay esa voluntad como más narrativa, mientras que en un euro no hay mucha voluntad narrativa. O sea que estás construyendo algo, por hacer un paralelismo con los videojuegos, por ejemplo, pues hombre, un euro está mucho más cerca de un juego estratégico de construcción, ¿no? que de juegos narrativos, pues eso, o de primeras personas donde estás viviendo una película, que supongo que un first personal shooter de estos es mucho más cercano a lo que llamaríamos una Ameritrash o un narrativo, etcétera. No lo sé, o sea que yo creo que tiene más que ver con la narrativa que con el tema en sí, porque cuando hablamos de tema, pues no sé, un wargame, el tema está claro, es la guerra, ¿sabes? Ahí sí que hay un tema, ahí en general siempre hay conflictos, siempre tiene que haber cosas que están en torno al tema. Otra cosa es la ambientación, que no es lo mismo para mí que el tema, porque el tema es que habla de algo y la ambientación es que se mueve como en un universo de referentes, pero no necesariamente tiene que ir de algo. Pero creo que en el cine pasa un poco lo mismo, o sea que en la definición de los géneros se usan varias cosas, se usan desde la ambientación, porque hay películas que pueden ir de muchas cosas. Las películas del oeste es una pura ambientación, porque no hay un tema. Los temas de las películas del oeste son temas muy diferentes unas películas de otras. O los peplums, pues es pura ambientación. Lo que tiene que ser una historia con romanos o con... sin embargo, hay otros que claramente es el tema, porque una comedia romántica, pues el tema es el amor en general y son las relaciones personales, es un tema. Claro. Sin embargo, otros géneros, pues como yo que sé, el thriller o el suspense, tienen mucho más que ver con un aspecto como formal, narrativo formal, sobre cómo se da la información al espectador o qué sensación produce, creo, con lo sensitivo, que en sí con el tema, porque el tema puede ir de temas muy distintos. Así que se mezclan muchas cosas, pero para mí lo que me llama la atención de los juegos de mesa respecto a otras cosas es que de verdad, o en muchos casos, las mecánicas es lo que sirven para definir los géneros, porque en otro tipo de cosas, incluso en los videojuegos, no creo que definieras como un tipo de videojuego por la mecánica, sino más bien por la sensación o por el tipo de interacción que tienes, que es un poco distinto, que no es lo mismo que la mecánica, ¿sabes? Para mí. Bueno, chicos, pues disculpad los problemas técnicos, cosas del directo, cosas de Discord, porque nos ha fallado además a los tres. De todas formas, yo creo que la preguntita lúdica de Pablo estaba más o menos, yo creo que ya contestada. No sé si queréis añadir alguna cosa más o si no, ya pues pasamos directamente al plato fuerte del día, ¿no? Que va a ser, bueno, esa
retrospectiva que vamos a hacer sobre Clemens Franz. Pero antes, bueno, pues tenemos como siempre, una entrevista exclusiva que nos ha concedido Clemens, hablando un poco sobre su vida. Más que entrevista, pues eso, nos ha dejado un testimonio. Un testimonio. Así que, sin más dilación, pasamos a testimonios lúdicos. Testimonios lúdicos. ¿Qué pasa, artistas? Artista yo, que soy Clemens Franz. Clemens Franz. La gente se piensa que soy alemán porque dibujo mucho juego alemanote, claro, pero soy austriaco, de Graz. Y allí estudié Bellas Artes. ¿Quién lo diría? El caso es que en 2007 V necesitaba ilustraciones al cholón para las cartas del Agrícola. Era un pitoste gordísimo. Pero bueno, yo tampoco soy muy alampado con los cuartos y le dije, eso te lo hago yo en un rato con el Paint, hombre. Sí, yo es que eso de dibujar a mano, pues como que no. Prefiero hacerlas ahí guiscándole al ratón y luego darle al bote de rellenar color y chimpún. ¡Marchando, monigote! Marchando, monigote. A mí me gusta jugar los juegos antes de darle la manica de pintura. Pero lo que más me gusta es dibujar ovejicas. Siempre pregunto, ¿pero tío, ovejicas? A ver, los iconos, que se entiendan bien. Luego ya pues si haces un ojo mal colocado o la oveja pues un poco monger, eso ya no pasa nada. Porque al final eso es decoración que está ahí de pegote. Dicen que mis dibujos pues son así un poco como si los hubiera hecho un crío pequeño. A ver, tengo 5 churumbeles en casa y ¿cómo creéis que me he ganado la fama de que trabajo muy rápido? Hay que optimizar recursos. Que soy ilustrador de Eurogame, copón. Luego me venís siempre con que si las proporciones para arriba, las proporciones para abajo. Mira, te voy a presentar a Manolen, el butanero de Graz que usé de modelo para el Colonies, y le dices lo del brazo. Ya después me cuentas si la hostia que te arrima está proporcionada o no. Clemens Franz. Muchísimas gracias a Clemens Franz por este fantástico y grandioso testimonio lúdico. Qué pena que no esté aquí nuestro querido Burgundy para enseñarnos ese brazo de Connolly que tiene. Una pena. Bueno, utilizó a Manolen, pero podía haber sido Antonio Burgundy, ¿eh? Podría haber sido Antonio Burgundy. Esa foto tenemos que rescatar y subirla a las redes un momento para que vean el auténtico brazo del señor Burgundy. Que ahora está con sudadera, pero en veranito ya veréis esos bíceps. Bueno, y tras esta fantástica testimonio, bueno, pasamos entonces directamente a hablar un poquito sobre Clemens dentro de la tercera ronda, que es Artistas del Tablero. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Artistas del Tablero. Y en esta sección, bueno, os cedo la palabra a Antonio, Pablo, por favor, ilustrarnos sobre este fantástico ilustrador. ¿No tienes el titintish? Ese no lo tienes. No, lo tengo que programar. Para el próximo día me busco aquí un tecladín y lo lanzo desde aquí. Ay, Dios. Madre mía, yo después de esta presentación no sé cómo seguir. Bueno, a ver, yo si queréis hago una pequeña introducción. Bueno, ya nos ha contado Franz pues que yo, por ejemplo, era de los que pensaba que era alemán y no, resulta que el hombre es austriaco, de la ciudad de Graz. Y además, pues eso, que estudió Bellas Artes. Y además el tío mola mucho cuando lees un poco por ahí sobre él y tal, porque el tío estudió Bellas Artes, pero estudió la especialidad de escultura. Porque decía que él del rollo de dibujar y tal, que ya se lo sabía todo. Es como, yo de esto ya controlo para que voy a estudiar, ¿no? Va sobrado. Yo esto ya sé, pues hago escultura y ya está. Y bueno, pues el tío, por de donde viene, es del
el mundo del videojuego. Es bastante curioso. Creo que hay varios ejemplos en el mundillo. Por ejemplo, Rado, en nuestro anterior testimonio, pues también es un hombre que viene del mundo de los videojuegos. Entonces, bueno, él actualmente es director artístico. Bueno, la verdad es que no hay. La mayoría de la información que hay por ahí sobre Clemens no está muy actualizada. Entonces, a lo mejor ya no, ¿vale? Pero por lo menos ha sido durante muchos años director artístico de Lookout Games. Ahora, bueno, con la adquisición de Asmodee y tal, pues igual director artístico, ahí es nada. Ahí es nada. Y bueno, el tío, pues con lo que se hizo famoso, pues es como nos comentaba en el testimonio, haciendo las cartas de Agrícola. Él no había hecho nada antes en el mundo de los videojuegos y le encargaron esto, pues eran un montón de cartas. V había hecho Bonanza, pero pues creo que tampoco sería, digamos, la estrella que es hoy en día. Y supongo que cuando le llegó a la editorial y le dijo que tenía que hacer 300 cartas distintas, pues tratarían un poco de buscar pues a alguien que currara rápido. Lo he escuchado en una entrevista exactamente cómo fue el caso. Al parecer Clemens, bueno, desde unos cuantos años antes ya estaba yendo a las ferias de juegos de mesa porque como tantos otros se flipó con el Catán y a partir de ahí pues como que estaba emocionado con el mundillo de los juegos de mesa. Él mismo tenía algún proto diseñado y de hecho iba a las editoriales como enseñando su proto y hablando con con estos les contó también que era diseñador y los otros le preguntaron, ¿pero tienes cosas para enseñarnos? Y a una feria, no sé si era el Essen o qué feria era, pero... Y dijo, no tenía nada, pero dijo, pero bueno, luego cuando vuelva a casa, digamos, cuando acabe la feria, os cojo y os lo mando, porque la editorial... Efectivamente, con este juego, al parecer estaban hasta arriba de curro y los ilustradores y los diseñadores que tenían les salían bastante caretes y con este proyecto que tenía cantidad de cartas y que iban como mal de tiempo, pues estaban desesperados para buscar a alguien que trabajara rápido y que lo hicieran. Entonces la editorial les debió mandar lo que fuera cuando llegó a su casa y dijeron, pues venga, pa'lante, ¿sabes? Y entonces, al parecer, nunca jugó al juego. Diseñó todas las cartas y todo el Agrícola sin haber jugado al juego y lo único que recibió fue el manual. Y se hizo pues en un tiempo récord las no sé cuántas cartas del Agrícola. Y eso, no sé si en ese... O sea, que luego sí que ha tenido mucho contacto con V, pero en ese momento, con ese juego no sé si tuvo mucho feedback y aquello debió ser, pues venga, sí, me parece bien los dibujos que haces, venga, tiramos para adelante y lo que salga. Sí, yo había oído que concretamente Agrícola no lo llegó a jugar y bueno, que en general lo que le gusta a él es un poco pues jugarlo pues para ver un poco la jugabilidad, creo que bueno, ahora comentaremos un poco de su arte, pero creo que al final su fuerte está en la parte más de los elementos que se usan para jugar, más que en la parte artística. Entonces, bueno, pues eso, a partir de ahí yo creo que también, si queréis, pues empezamos ya a comentar un poco más a nivel de lo que nos parece su obra. Creo que a partir de Agrícola y sobre todo el éxito de Agrícola hizo que a Clemens se le identificara mucho con el concepto de Eurogame, que a partir de ahí hizo la mayoría de los juegos importantes que le siguieron a Agrícola y bueno, pues eso le creó cierta fama, pues un poco, entre comillas, encasillado en ese género, pero que a la vez es un poco como una pequeña garantía, entre comillas, de que lo que estás comprando es un euro y con cierta, a lo mejor, peso o con cierta dureza, creo yo. Aunque, obviamente, no todas sus trabajos son en ese sentido. Yo sí que, sobre todo, tuve una época cuando estaba empezando que era como, ¿este juego lo hace Clemens? Ay, a ver, es el rollo que me gusta, ¿sabes? Igual que ahora nos fijamos tanto en los diseñadores del juego, en los autores,
pues sobre todo cuando estás empezando, como la parte visual de los juegos modernos es tan potente, pues creo que tiene un poco esa cualidad. Yo creo que llega a tal punto, o sea, que se identifica tanto el concepto de euro con su arte, feote, que yo creo que incluso a otros ilustradores, otra gente, le han pedido expresamente como que copie un poco ese estilo para que el producto sea fácilmente identificable, ¿eh? Porque yo he visto otras ilustraciones que no las ha hecho él y otros trabajos gráficos, pero que en verdad tiene su estilo totalmente, así que está hecho a posta, vamos, no me creo que lo hayan hecho porque hayan encontrado otra vez al tío que dibuja exactamente con los mismos monigotes y hace el mismo arte. Sí, bueno, por ejemplo, Dennis Lohausen es un poco tiene un estilo así un poco parecido para mí, casi peor dibujando humanos, pero que es complicado, pero... Sí, porque son más realistas, pero es lo que siempre dice Misud, que es como que les han robado el alma. Es como que tiene una mirada súper... Son como muñecos, sí, como muñecas de estas de porcelana. Sí, yo prefiero más el rollo, pues eso, más naif, más infantil de Clemens, por eso, porque al ser menos realista, pues rebaja un poco ahí la impresión, ¿no? que te da el dibujo. Para hacer un poco de datos así, creo que ha hecho más de 300 juegos y lleva 15 años trabajando en la industria. Así que calcular la cantidad de juegos que ha hecho al año, ¿sabes? Si lleva 15 años, más o menos, aprox, pues la media, o sea, que a qué velocidad trabaja y en cuántos juegos ha estado haciendo cosas. Sí. Yo la verdad es que siempre he oído, pues esto ha sido... la verdad es que me entiendo que estas cosas tampoco estarán muy, muy escritas, pero siempre he oído pues en podcast y demás cuando han hablado de él que lo que destacan los editores que le contratan es que trabaja muy rápido y relativamente barato, o sea que no tiene unos precios muy altos y además es muy serio trabajando, ¿no? Sí, cualquier cosa que le pidas, yo recuerdo, pues no sé si en un programa Análisis Parálisis de estos que iban los de Arrakis, que han sacado algunos de los juegos que tienen su arte y que le tenían que hacer algunas modificaciones para la edición en español. Y recuerdo eso, como que el comentario que tenían de él es que pues era la leche, que le habían pedido no sé qué y al día siguiente lo tenían hecho exactamente lo que le había pedido y a una velocidad que ponte tú a buscar a algunos diseñadores, ¿sabes? Para que... Sí, de eso tiene fama, eso está claro. Al final él llega ahí y le da a rellenar color y para adelante. Coge un personaje suyo de cualquier juego, le cambia el sombrero, le cambia el traje, la misma pose siempre, y da igual que sea Granos Hotel, Agrícola, ya está. Sí, él tendrá ahí su banco de piezas, ¿no? Y va montando el puzzle. De todas maneras, como acabas de decir, Moon, yo creo que hay que valorarlo. Bueno, respecto al estilo como de sus ilustraciones, entiendo que se le pueda criticar. Él mismo, no sé, en la entrevista esta que estuve escuchando, decía como que amablemente había algunos que como que defendían su arte porque tenía un estilo muy naif y que contrastaba muy bien con los juegos euros duros, como de mecánicas, como que en un euro que ya te vas a comer bastante la cabeza, esperas como que todo, igual que la simbología es muy clara, que las ilustraciones sean un poco amables para como que entres mejor en el juego. Es lo que decían como argumento para que entraran. Aún así, yo creo que pueden ser amables sin rozar como el feísmo, ¿sabes? Que consigue. Tiene su encanto, ¿eh? Al final te acostumbras. La única cosa es eso, es que hay algunas que son, pues eso, entre que es bizco, entre sus estilos de sombreados y que hacen las ilustraciones, pero lo que no se le puede quitar, he visto eso, he escuchado una entrevista y luego vi una conferencia que tiene sobre un poco la evolución de los juegos de mesa y cómo trabaja él y las mecánicas, y claro, se ve que su obsesión y lo que quiere hacer es que el juego sea funcional, que la iconografía funcione muy bien, y hablaba muchísimo del lenguaje de los iconos, cómo tiene que funcionar, cuál es el componente más importante del juego para que todo gire un poco en torno a eso. Que pues eso, como que en el montaje al principio de los juegos es muy importante, como que todo sea intuitivo. Ponía siempre el ejemplo, dice, el Carcassonne es un juego perfecto en ese sentido porque a cualquiera se lo pones en una mesa y naturalmente va a intentar hacer combinaciones de caminos o sea, quiero decir que se va a poner a montarlo de esa manera. Y él decía eso,
piezas que claramente que te hagan ver que lo encajas, dices, pues es que esto es perfecto, porque el que se va a poner ahí delante ya o sea, que instintivamente lo que va a intentar es encajar esas piezas para que funcione así. Y con eso, con muchas cosas, así que se come la cabeza en ese sentido, y yo creo que sus juegos claramente también son apreciados, o eso se nota. Yo por lo menos en los juegos que he jugado diseñados por él, la iconografía está claro que... O sea, que se ha comido la cabeza para que aquello sea muy, muy fácil de entender. Para juegos que no sean tan fáciles de entender. Al final, pues podemos decir que no es un gran artista en el sentido de belleza de su arte, pero a mí me parece un pedazo de profesional en lo que hace. Que al final es darle sentido y funcionalidad gráfica a un juego. Al final... cada vez más estamos yendo, y yo creo que además se trata de hacer así porque, como decía, sobre todo en los juegos, cuanto más complejos son, más se intenta prescindir del texto e irse a ayudas visuales. Al final, todo lo que son ayudas visuales, las personas las entendemos mejor y nos ayudan a trabajar, ¿no? En el sentido, en este caso, a jugar. En la conferencia decía que encontraba un límite a este tema de la iconografía, porque hay una tendencia de intentar hacer las cosas sin idioma para poderlas publicar en todos los lados y que todo se entienda a través de iconos, y lo que pasa es que divides a la población jugona, digamos, en dos: los que no tienen experiencia y no son capaces de leer eso y enfrentarse a eso está muy mal, y los que ya, digamos, han aprendido a leer de manera que ya, pues sí, pasas de un juego a otro y ya has entendido, se repiten como el mismo lenguaje, ¿no? Es lo que decía él. Le preguntaban que si pensaba que al final iba a haber como un dialecto, o sea, como una lengua común, y que todos los juegos iban a usar la misma lengua común, y él decía que no, que lo que iba a haber eran dialectos. Lo que pasa es que esos dialectos se iban a ir como afianzando, y que él mismo lo hacía en ciertos juegos. Por ejemplo, los juegos de Lookout, como él hacía todos los juegos, al final la iconografía, como las está haciendo en todos, pues repite, de manera que cualquier juego, aunque se compre un juego de ese editorial, ya sabe que va a ir como con ese mismo lenguaje. Pero decía que esto tenía un límite, que uno de sus grandes fallos fue, por ejemplo, es un juego, no lo he visto, pero un juego que debe tener cantidad de cartas, Guild of London creo que se llama, no sé. Sí, puede ser. Y que ese juego, que se empeñó la editorial en que todo tenía que ser a través de iconos, y que él al final no estaba contento, que pensaba que es que en ese caso llega un momento en que tienes que llegar a tener un texto, porque si el que se tiene que enfrentar al juego necesita, digamos, que es verdad que cuando ya juegas unas cuantas partidas pues te acabas aprendiendo la iconografía, pero que de base para enfrentarte a un juego tengas que estar con una hojita de ayuda a doble cara con iconos pequeños para llegar a descifrar qué es lo que significa cada cosa. Para él iba en contra como de su idea de accesibilidad, ¿sabes?, dentro de los juegos. Así que sí, es un debate interesante eso de hasta dónde llevar la iconografía. Eso yo comenté hace unos programas que pasó eso mismo con el 51st State, que la versión anterior le hicieron todo con iconos y nadie se enteraba de nada, porque al final, cuando tiene muchas acciones con muchísimos iconos, al final no queda clara ciertas acciones. Entonces, al final, cuando sacaron el Master Set, lo que hicieron fue ponerle el texto y la iconografía para tener ambas ayudas, ¿no? Pero sí que es cierto que Clemens hace... Yo creo que una de las claves es el tema de la iconografía. Estaba mirando ahora, mientras estabais hablando, sus últimos trabajos, y definitivamente tiene que ser el jefe editorial, del arte de Lookout, porque es casi lo único que hace. O sea, hace... juegos alemanes, o sea, Lookout y Queen Games, o sea, no hace otros. Entonces, yo lo que quería preguntaros es si no pensáis que ese estilo de Clemens Franz se puede quedar un poquito obsoleto a día de hoy. Es decir, sí que es cierto que si buscas un juego alemán, probablemente este tipo de arte te cuadre, pero hoy en día en el que el tema de las ilustraciones te presta muchísima atención, y hasta el juego más malo suele tener ya ilustraciones espectaculares, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del Everdell, ¿no? O el Radlands, que es el último Kickstarter que ha sacado Rock City Games, ¿no? Muy visual, que te entra por los ojos. ¿No pensáis que Clemens Franz es un poquito el
tendencia. El o- anticristo. Es que anticristo no, pero ni antidiseño tampoco. Pero es como tú ves una portada suya, que por ejemplo en el Mombasa no le dejaron ni hacer la portada, y ves una portada de un juego es que como que no te va a entrar por los ojos. Yo a mi novia no le puedo vender un juego suyo, porque va a verlo y va a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué son estos monigotes? O sea, Llegará un momento en que sea kits, en que lo aprecies como por su feísmo, ¿sabes? Yo es lo que creo. Hombre, está claro que a nivel de ilustración también lo dice en la entrevista esta que escuché, lo decía, claro, yo me meto ahora en DeviantArt, bueno, decía DeviantArt, pero cualquiera de estas páginas donde, digamos, están los portfolios de muchos artistas, y decía, pues es que, y todos me dan mil vueltas, ¿sabes? Lo decía así como, decía, bueno, no decía, me dan mil vueltas a mí, pero decía que tienen un nivel todos espectaculares. Ahora bien, ¿cómo se enfrentarían esa gente a hacer un juego de mesa? Entonces, no es una cosa es la ilustración y otra cosa es el diseño gráfico del juego. Y entonces, ¿a qué le daríamos más importancia? ¿A un juego que esté claro, que sea ergonómico? ¿Sabes? Yo creo que la palabra es más bien como la ergonomía, ¿no? O sea, que te sientas cómodo jugándolo. O una belleza por la belleza. Está claro que juegos que son muy bonitos, pero que luego no son amables de jugar o que no se juegan bien porque por mucho diseño que tienen, o los colores, los contrastes no te ayudan, no tienen iconografía, no entiendes bien cómo están las cosas. Al final, no sé si la experiencia es tan placentera solo porque sea bonito estéticamente. Lo que pasa es que yo creo que ya también hemos llegado a un punto de madurez dentro del mundo de los juegos de mesa, en que ya hay diseñadores que saben hacer las dos cosas. O sea, que ya hay ilustradores o gente que ya tiene un nivel artístico muy alto y que al mismo tiempo tiene una experiencia jugona. Claro. Y que ya de la experiencia jugona vas aprendiendo de cómo lo ven los otros juegos, ¿sabes? No es el primero que se planteó cómo hacer esto de la iconografía. Bien, cuando ya has jugado unos cuantos juegos y ves cómo se hace la iconografía, inconscientemente ya has aprendido. Igual que has aprendido a leer, sin querer estás aprendiendo a escribir ese lenguaje y a gestionar esas cosas. Así que sí, yo creo que... Pero bueno, mientras siga, pues... también es una cuestión de estar donde tienes que estar. Entonces estuvo en el momento que tuvo que estar al principio, dio el aspecto serio, luego demostró con su trabajo que las cosas que hacía un buen trabajo, no muy bonito, pero un buen trabajo en cuanto al... Y pues ya seriedad, ¿sabes? Entonces, a menos que su caché empiece a subir mucho, sí, poco a poco se irá quedando por trabajo, porque siempre llegará alguien que lo llegue a hacer más barato. Pero tiene el contacto de las editoriales, la gente confía en él, no sé cuántos, tiene trabajo todavía para unos cuantos años. Digo yo, vamos. Claro, no sé. Claro, a ver, yo también veo un poco lo que dice Pablo, que al final, si ahora sale otro dibujando como él, seguramente no triunfe. Pero él es Clement France y yo creo que ya es un poco un icono, una referencia que a quien le gustan el tipo de juegos con los que él empezó, pues siempre le va a tener un poco ese cariño, ese aprecio y va a saber apreciar esos juegos. Yo entiendo que a alguien a lo mejor que entre ahora nuevo en el mundillo, pues le pueda tirar un poco para atrás, pero seguramente también incluso a esos van a probar una agrícola y van a decir qué maravilla es esta. Y van a amar a la oveja. La verdad es que sí. Entonces yo creo que en general, pues bueno, podemos un poco decir que sí que es un gran ejemplo. No sé si queréis que compartamos un poco cuáles son simplemente por comentar un poco ya más en plan... Sí, juegos concretos y algunas... menos serio, pero más en plan, a mí me gusta esta, tal. Sí, comparte tu pantalla si quieres. Tienes abajo ahí para compartir. A ver... Presentar ahora. Mientras vas subiendo Moon, aprovecho y comento. Comparado con el anterior artista del tablero, que era también el grandioso Ian O'Toole, que también se caracteriza por bueno, a ver, de que ese sí que se cotiza, de trabajar también rápido, ¿no? Por el ejemplo que se puso de cómo diseñó todo el tablero del Lisboa, ¿no? Te puedo decir entonces que Ian O'Toole es el Clement France 2.0, ¿no? Ahora con diseños mejorados, ¿no? Rápido, sí. pero barato no. Yo creo que ahí sí que
tiene un poco lo que decía Pablo de la ergonomía, que creo que es clave, o sea, la eleva incluso un poquito más que Clemens incluso. Pero claro, luego, por mucho que a Pablo no le guste mucho, yo creo que su diseño tan limpio, tan Mac, digamos, ¿no? Pues a la gente le atrae más. A mí primero, claro. Sí, no sé. A mí tiene cierto encanto, ¿eh? O sea, que ya digo, a mí el feísmo me parece que tiene cierto encanto. Al final te recuerda un juego de mesa más que otra cosa. Es verdad que han evolucionado, pero lo asocias como un juego de mesa, ¿sabes? Sí, no sé, es que ha creado como un... Sí, al final lo asocias a eso, a juego... Sí. Es como esto es un juego de mesa. Además, normalmente pues es un poco casi... Eurogame y normalmente pues casi de cierto peso, ¿no? Bueno, creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo, sí. Bueno, ahora yo hace mucho que no consulto los rankings de BGG y demás y me ha enfadado mucho lo que he visto. que los he ordenado por ranking y está el Orleans aquí por encima de la... Bueno, el Caverna ya lo sabía, aunque no lo comparto, pero vamos, esto de que esté el Orleans por aquí... No lo concibo, lo siento. Bueno, a mí, por ejemplo, en Orleans sí que me gusta, creo que su rollo, su estilo, encaja bastante bien con lo que dibuja él, ¿no? Porque es un poco el rollo medieval que al final era muy 2D, ¿no? No existía la profundidad y en este caso, pues yo creo que hasta le queda casi bien, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Sí. También lo decía como en la entrevista, como que se había encasillado en el rollo estilo medieval, porque, bueno, aparte porque los euros toman mucho esa temática, porque es sencillo, porque no te metes en problemas, porque dibujas una cosa como muy genérica, donde no puede haber mucho riesgo. Y lo decían por el preguntado, ¿y te documentas mucho? Y su contestación era como, bueno, teniendo en cuenta que los plazos son un poco cortos, pues depende del tema, a veces pues sí me documento un poco, pero y decía, pero bueno, lo bueno es que como siempre hago ambientaciones así medievales europeas, no tengo mucho problema. Sí, no, yo veo aquí pues, ese estilo gótico, como hablábamos en el programa anterior del Troyes, ¿no? Del Troyes, que el artista lo reflejó muy bien, ese estilo medieval, y yo creo que, por ejemplo, en el Orleans, solo en este caso, ese tipo de colores, ese tipo de figuras humanas, ese tipo de perspectivas sí que pueden cuadrar con la temática. Es lo que todo Eurogamer siempre está buscando. Tiene una cosa, además de como la forma de sus monigotes, así como un poco infantiles y demás, una de las cosas características que si habéis usado algún programa tipo Photoshop o habéis hecho ilustración digital, claramente se ve cómo hace los sombreados, ¿sabes? Es que hace los sombreados con difuminado, con los desenfoques gaussianos prácticamente y con la herramienta de difuminar, que es como pasar el dedo y emborronarlo, y se nota, o sea que se nota como que ves exactamente como la herramienta como que ha utilizado como para hacer, mientras que otras ilustraciones intentan simular el aspecto de una ilustración hecha a mano o pintada, ¿sabes? Aquí no, aquí se ve el digital. No, se corta. Pero al mismo tiempo no es vectorial, no estamos hablando de Anotul, no estamos hablando de ese estilo como sintético, ¿sabes? Sino que está haciendo, pues eso, es muy de ilustración digital el que está empezando. Vamos, el que está empezando al final consigue efectos y domina como esa técnica, pero la ha llevado como al máximo, ¿sabes? De él. Sí. Bueno, venga, vamos a comentar alguna más. Vamos a obviar sus... Él decía, me parece, si queréis hablamos de ello, en la conferencia esta que daba, lo ponía como ejemplo de un juego del que estaba bastante satisfecho, que era del Gran Nostrotel, ¿vale?
por el diseño del Gran Austria Hotel, como que la mecánica, como que se entendía como muy bien el tema de lo que iba. Esa idea de las cartas que las tienes abajo, luego las tienes que pasar como la habitación, como que todo ayudaba como para que entendieras claramente, como que le dabas la puerta y le das la vuelta a la loseta y está como la habitación ya ocupada y se ve como el pomo de la puerta donde está ocupado, se entendía muy bien. Las zonas que hay del tablero, pues la zona que es pública, que es la especie de plaza pública donde están los otros esperando, ¿vale? Y que es donde pasan las cosas como conjuntas, pero luego cómo estaba montado cada tablero individual para que tú tengas ahí como tu... decía que aún así que le seguía viendo fallos, pero que era un juego del que estaba bastante satisfecho porque, pues eso, como que había conseguido como que en el arte apoyara como la idea de qué es lo que hay que hacer como cada acción. Y aun siendo acciones muy abstractas a través del dado, pues como que se entiende muy bien o se entendía bastante como a través de la ilustración la historia y el proceso de juego que tienes que llevar a cabo. Sí, a ver, yo además creo que un poco la magia que tiene este juego son todos los guiños que tienen los personajes a otros juegos, ¿no? Tanto suyos como de otros autores. No solo te encuentras personajes de Agrícola, por ejemplo, sino que además pues puedes encontrar personajes de, no sé, del Marco Polo, que es de Lohausen. No recuerdo ahora mismo casos concretos, pero del Tzolk'in, por ejemplo, Tzolk'in. había también, estaba, bueno, V-Rose, el Tzolk'in, había un enano del Caverna, estaba también Tutankamón por ahí metido. Sí. Incluso si pasa es que hay una ilustración que es de una de sus cartas promocionales, que esa me la tuve que comprar yo porque me recordaba a mí. Que era de un tipo de la feria de... algún personaje de la feria de ese, me parece que era. Y yo lo vi y dije, "Oye, ese sí me parece a mí". Así que, pues siempre que sale esa carta, yo siempre, como digo yo, me lo intento comprar, ¿no? Porque es un tipo así con gafas, así, ya, bueno, las canitas que ya las voy teniendo. Luego tengo por en Twitter a ver si la gente me ve parecido o no. Pero sin embargo, de este juego siempre se ha hecho mucho la gracia con las mesas que parecen flanes, ¿sabes? Que el vuelo ese, ¿no? Como del mantel, Sí. que aquello parecen como flanes así flotando. Sí, pero a ver, a mí me parece como ha comentado, me parece que de ilustraciones me parece fantástico. Porque yo creo que gráficamente se entiende todo. O sea, en este caso es que literalmente no te hace falta texto. En cuanto te acostumbras en un par de rondas a la iconografía, es que va solo. Luego habría que comparar, ¿no? Porque ahora sacaron el Kickstarter hace un par de meses con la expansión de Gran Austria Hotel, y además de ilustrar nuevas cartas, iba a hacer también un rediseño de las cartas del juego base. Y tengo curiosidad por ver exactamente dónde narices se va a ver la evolución de los diseños, bueno, aparte, por supuesto, de la grandísima polémica que ya hablamos de cambiar los cubos y los iconos por formas reales. Fue la grandísima polémica. Pero vamos, yo creo recordar que durante Kickstarter pusieron ejemplos de las nuevas ilustraciones y ya te digo yo que... Sí, bueno, a mí de hecho la portada que de la edición que ha sacado Maldito, me gusta menos. O sea, está como... Han querido meterle como más contraste, no sé. Y no me parece que gane. Además, han hecho, bueno, como ha evolucionado el juego, pues ahora el camarero es más viejo. Sí, eso estuvo muy bien. Evolucionaron, incluso se ve envejecida a todo el mundo, tanto al camarero como a la gente que está detrás. Se nota que han pasado los años, ¿no? Como ha vuelto por fin. Aquí está la edición, que sí que se nota mucho más. El mentón más marcado. Se nota mucho más que es ilustración un poquito más, no sé. Como dices tú, con más detalle, ¿no? Pero si efectivamente se hace contraste, se pone una de la otra y se nota el paso de la edad, el paso del tiempo. Sí. Curioso. Bueno, yo
otro caso de éxito, ¿vale? Caso de éxito que quería comentar, que bueno, y también es caso de éxito un poco por lo mismo que comentábamos antes. Es la Guerra de los Primos. Sí, pues The ese Cosmic Wars. está Cosmic bonito. Wars. Ese juego sí que está bonito. Porque me parece que eso, que está muy bien y sobre todo eso, muy acorde con lo que está representando. Sí, ahí sí que ha cogido el estilo miniatura medieval y lo ha llevado más allá. No ha hecho como su simple dibujito que recuerda vagamente a eso, sino que ahí sí que ha intentado acercarse mucho más a ese estilo. Y ese sí que está bonito, sí, estoy de acuerdo. Sí, ese yo creo que, bueno, también es cierto que en ese, pues a lo mejor hay mucho menos icono porque ahí sí que se tira más del texto. Pero, joder, a mí de la portada, pues no sé si decir que es de las que más me gustan de Clement Franz, no sé si la que más, porque me parece, pues eso, muy, muy, muy apropiada además a la época, ¿no? A lo que representa. Vamos a darle un notable. Un notable. Como sobresaliente, no. Clemens, no te pases. Y bueno, y ya un poco por ir cerrando, ¿vale? Por enrollarnos mucho más Hablaba con esto. uno, por ejemplo, si queréis ver como en la conferencia esta, que es uno bastante antiguo, que se llama el Pergamon, que debe ser como del museo de... Y como del diseño de las losetas. Una cosa como muy obvia, pero que en la época no se hacía mucho y que hoy todavía se siguen haciendo, que no lo piensan mucho. El juego debe ir de combinar como antigüedades, ¿no? Como en las losetas hay como dibujadas antigüedades y las tienes que combinar unas con otras. Y al parecer, la idea de juntar las piezas no estaba dentro. O sea que en los protos debían ser como diseños cuadrados y debías hacer como combinaciones de los objetos, pero combinaciones de los objetos, rollo, tienes una vasija de un lado y la misma vasija, como si fuera un juego de cartas que tienes que hacer parejas o set collection, un poco esa idea. Y entonces, claro, él dijo, pero esto, lo ideal es coger y poner, no lo estáis viendo en pantalla los que lo estáis escuchando, pero para que os imaginéis, es una loseta donde la ilustración está como cortada por la mitad, como si estuviera recortada por la mitad. Y dice que ese simple detalle hace que al que juegue está constantemente pensando en unirlas para combinarlas, porque nuestro cerebro nos está pidiendo eso. Y que además la loseta tiene una forma como entre recortada, no tiene una forma rectangular o cuadrada directa, sino que tiene una especie de roto que ayudaba al tema, porque al final son cosas antiguas que están rotas y ayuda a la idea de las piezas que se juntan para que esté como el puzzle que haga juntarlo. Ponía algún otro ejemplo de pues un juego de Inicia del Jansé, creo, de los ríos, de cómo lo hacían, que en su modelo eran como unas cartas que iban como circulando y el tío decía esto, o sea que en el proto que le pasó dijo, es que esto es dificilísimo de manejar. Si cada vez que tienes que ir moviendo una a una las cartas como para desplazarlas, es un río por donde van los barcos, ¿no? Con las mercancías circulando, y entonces los barcos en el proto eran cartas y encima ponía los recursos, entonces a cada vez, digamos, que un barco iba empujando como a los otros y tenías que ir moviendo las cartas y decía, esto a nivel de juego es un rollo tener que estar empujando las cartas, y estuvieron pensando en cómo hacerlo y copiaron varios modelos, y entonces al final era que en aquella época no se debía hacer mucho cuando lo sacaron, que eran los tableros de doble capa, y entonces lo que hacían es que había una capa que estaba hundida, que era la capa como del río, y tú ponías una loseta encima, que encima tenía como una forma circular que era mucho más sencillo de desplazarla y meterla, y como si fueras metiendo fichitas, pues imaginaros en un cacharro estos como de 3 en raya, o de meter como las fichas por arriba que van empujando unas a otras, pues era la misma idea como de los discos que van empujando con el troquel, con el tablero como de doble capa, y en la época no debía ser tan común. Y él dice que una de las revoluciones es lo de los temas de los tableros de doble capa, y de los últimos tiempos las
¿cómo lo llamaba él? La información oculta. La información oculta, la de pues tipo Scythe, el dado que o en el Terra Mística, ¿no? Creo que debió ser de los primeros que lo hacían, de un cubito que tapa como la información que hay debajo. Y es una información que no es útil hasta que no quitas el cubito. Entonces, ¿para qué estar avasallando al jugador con más información? Mejor taparla y cuando la desvelas cuando de verdad le es útil, ¿sabes? A partir de ese momento. Nada, pequeños detalles. Es que me ha parecido muy interesante y se ve que el tío pues se come la cabeza en ese tipo de cosas. Es verdad que ahora ya parece muy evidente. Muchas de las cosas las damos por hechas, pero es verdad que hace... No hace... Efectivamente, y no hace tanto estas cosas no las hacían. En su conferencia también contaba una cosa interesante, hacía una pequeña evolución de los juegos de mesa y me hizo gracia porque estaban, o sea que antes del nacimiento de la imprenta eran los juegos abstractos, ajedrez, damas, backgammon y los juegos así que de verdad tienen que ser muy abstractos y con un tablero muy sencillo, y llegó la imprenta. Y durante 300 años, prácticamente, hasta los años 60, 70, los únicos juegos que había eran juegos de la OCA. Era todo el rato el mismo concepto. Era un tablero lleno de ilustraciones donde lo único que hacías era tirar un dado e ir moviéndote de una casilla a otra. Entonces, ver la evolución que ha habido, porque claro, nosotros lo vivimos como de los juegos de mesa modernos simplemente, pero antes de los juegos de mesa ya o sea que se había producido una evolución de los juegos tremendos, contando con que antes solo había la OCA, ¿sabes? Es que prácticamente durante 300 años solo se jugaba la OCA. Pobrecitos. Bueno, yo quiero un poco acabar con los que yo considero así del top, ¿vale? No me voy a juegos súper raros, pero de los que están así un poco más altos en el ranking de BGG, con los que yo considero como un poco sus grandes fails. El primero creo que también fue un poco fail de ventas, por lo menos aquí en España, no se ha vendido nada. Y es este Valeta. Valeta es, creo, la capital de Malta. Y bueno, tiene aquí unos, bueno, si lo grande no se ve, pero unos edificios torcidos, la perspectiva y mal hecha. Que tienen unas formas totalmente locas. O sea, esto no se sostendría. Cada uno está tirando para un lado de la calle. Yo creo que esa torre que estás poniendo ahora mismo en imagen empezó a hacerla, vio que no le entraba y dijo, bueno, pues la giro un poquito y a tomar por saco. Sí. Aquí la composición de los edificios me parece loquísima. De los que no estéis viéndolo en vídeo, por favor, y si no conocéis la puerta de Valeta, ponérosla. V-A-L-L-T-T-A. Sí, Valletta con 2 T's. V-L-L y 2 T's. Y bueno, otra mitiquísima es la de Newton. la manzana. Newton, que es un señor, el retrato de Newton, que el retrato de Newton creo que no es de sus peores, o sea, no es de sus peores retratos, ni mucho menos. Pero es que el hecho de meterla dentro de la manzana con todo el fondo, que el fondo tampoco es feo, pero es que es demasiado homogéneo, todo muy rojo, y ahí la manzana verde. Creo que aquí se podía... A mí me parece chula. Si le quitas al Newton de dentro, me parece que estaría muy chula. Yo creo que se vuelve... Sí. Sin el retrato, yo creo que funcionaría muy bien la portada. Sí, pero es como una composición rara. Bueno, y para acabar, pues ese gran Manolen, el bucanero de Gras, que bueno, pues igual para quien no lo conozca, por favor, que entre a la BGG y ponga The Colonist y vea ese brazo izquierdo totalmente desproporcionado con el resto del cuerpo del señor colonizador. Qué locura. Es muchas botellas de butano que hay que subir al quinto. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosilla más. ¿O podemos avanzar? No sé si... Una cosa que se nos haya escapado. No, yo no, a todo esto, no sé si has dicho alguna faceta. Viendo el perfil de la BGG de Clemens, ponía que también es diseñador de juegos.
Como Sí, que aparecía como diseñador lo en escuché. 8 juegos, incluso una expansión de la Agrícola. No he ido a verlo, pero uno fue nominado, hizo un juego como para niños y fue nominado al este infantil, al Spiel de Jahre infantil, como se llama, el de los niños. Y sí, debe tener algún jueguecillo, por ahí, sí. Sí, tiene poca cosa, pero sí, alguno tiene. Creo que me suena haber visto porque la primera vez que he buscado Clemens Franz en la BGG me ha salido su perfil de diseñador, digo, qué pocos juegos, digo, no, esto no puede ser. Franz no ha diseñado tan pocos. Y sí, me salían como varias promos y tal para la Agrícola y un juego de críos, un juego de infantil. Muy grande, Clemens, grandísimo Clemens Franz. No sé si ya a un momento cuando Grandísimo. tengamos varios artistas del tablero habrá que hacer un ranking, ¿no? A ver, o habrá que hacer como, no sé, como una pelea, ¿no? De estos por grupos, a ver, combatir, a ver quién es Campeonato, muy bien, me gusta. el ilustrador del siglo, ¿no? Y a ver, hacemos combates entre ilustradores. Sí. Me gusta esa idea. Yo además aquí me confieso, como dicen nuestros queridos Yamadais, Team Clemens. Yo soy Team Clemens. Bueno, ellos, no sé si lo comentaron aquí en el programa, que uno de sus objetivos lúdicos era que se ponen es que les ilustre un juego Clemens. Así que ojalá. Les deseo la mejor de las suertes. Pues ya tendrán que hacer uno tipo alemán, sequete, porque si no... Bueno, todo se andará. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por la presentación de Clemens. Yo creo que ha quedado fantástica. Sigo siendo pro Ian O'Toole, pero bueno, Clemens hay que admitir que hace buen trabajo. Así que sin más dilación vamos a pasar a la cuarta ronda, que es últimas partidas. Últimas partidas. Bueno, yo no sé vosotros si habéis jugado mucho o poco. Yo, como comenté al principio, hemos jugado poquito. Pablo, yo estoy seguro que tú has jugado, como siempre, en negativo. Vas perdiendo partidas. Hombre, algo he jugado, pero lo que pasa es que a cosas de las que ya he hablado en todos los programas porque no juego a ninguna novedad. Y encima juegos que a lo mejor no interesan mucho a nuestra audiencia, así que... Pero lo voy a mirar de todas maneras, porque tengo una memoria de pez y no sé... en hablar juegos que son diferentes a todos nosotros. O sea que todo lo que comentes siempre da variedad y la variedad está a gusto. Sí. Voy a mirar de todas maneras, que empezar con algún otro voy a mirar a ver qué juego últimamente, pero ya ni me acuerdo, pero yo creo que no va a dar para hablar mucho. Vale, pues si queréis, mientras vas buscando tú, empiezo yo si queréis y voy a hablar de una novedad, de la única novedad que he jugado en estos últimos días, del año pasado, que es el famoso Monasterium, que había muchísimas expectativas, ¿no? Cuando se acercaba, bueno, fue un juego post-Essen, pero había bastantes expectativas sobre él. Y Monasterium es un juego que está diseñado por Arve de Fühler, el tío creo que no puede ser más alemán, o por ahí. El arte es de Dennis Lohausen, y como hemos hablado, es un estilo que perfectamente tú podrías decir que es Clemens Franz, por el tipo de ilustración, además por la temática, que Monasterium está basado en época eclesiástica del medievo, hace que se parezca muchísimo a las ilustraciones de Clemens. Está publicado por DLP Games y en España lo ha traído Arrakis Games. El tema del juego, pues cada jugador representa a una escuela eclesiástica y lo que tiene que hacer es repartir, no son monaguillos, pero voy a llamarlos monaguillos porque no recuerdo cómo se llamaban ahora mismo, repartir monaguillos. Novicios, ¿no? No, novicios tampoco, pero bueno, novicios me vale. Sí, novicios. Reparten novicios por distintos monasterios en un valle y tu idea es ganar la influencia del obispado. El arte, como he comentado, pues es un arte que pega mucho con el tema. Y es que ves el juego y efectivamente se respira
a un juego de estos clásicos alemanes, secos, de Huele a polvorón. Sí. O sea, es un juego que sabes lo que te vas a encontrar. Y efectivamente, es un juego de muy euro. La producción está bastante bien. A mí me gustó en general. Porque tiene muchísima madera, troquel bastante grueso. A mí me ha parecido una muy buena producción. Además que los tableros de los jugadores están agujereados para colocar unas fichas dentro. Vamos, está bastante bien. La mecánica del juego es un juego que principalmente es de draft de dados y recuerda muchísimo al Gran Austria Hotel. El juego se divide en 3 años. Eso, lávate la boca. El juego se divide en 3 años y en cada de los años se divide en 3 fases, que es una fase de tirar dados, una fase de acciones, que es elegir un lado y hacer acción, y luego una fase de mantenimiento. El juego en realidad es bastante sencillo. Sí que es cierto que al principio, cuando te hace la explicación, cuesta un poco entender el juego, pero en cuanto has jugado un par de rondas, ya sabes cómo funciona muy bien. Y donde está todo lo interesante es en la selección de los dados. Porque cada jugador lo que hace es empieza con un dado propio y 2 dados blancos que los vas tirando de uno en uno. Cada jugador va tirando los dados, elige uno de los valores y lo coloca en la zona de ese valor. O sea que ahí es donde está una de las grandes diferencias con el Gran Austria Hotel. En el Gran Austria Hotel el jugador inicial tiraba a saco todos los dados, los distribuías por las distintas zonas de acciones y a jugar. En este caso es mucho más estratégico porque lo que haces es tiras tus dados y tú decides, en base a lo que quieras hacer, el dado o el valor que puedes coger. Además, hay una roseta que te permite relanzar una vez por año, relanzar un dado que no te interese. La característica de colocar los dados es que si coinciden valores de por ejemplo, tienes 2 doses y un 6 y eliges los doses, tienes que mover los 2 dados a la zona del 2, no puedes mover solamente uno. Y en base a eso, pues cada jugador va tirando sus dados y va colocando. Ahí es donde encontramos el primer problema, y es que esa fase es un poco lenta, se hace un poco larga, sobre todo a 4 jugadores. Cuando estás en las rondas finales que puedes tirar hasta 5 dados, pues es mucho rato, me toca tirar, coñazo, me interesa, y eso hace que la partida se largue un poco, y es una pena, porque luego, en realidad el sistema de selección de dados está muy chulo, porque como comentamos, a diferencia de Gran Austria Hotel, controlas así también bastante el azar, ¿no? Porque vas poco a poco distribuyendo tus dados. Una vez todo el mundo ha colocado sus dados, lo que haces es, en la fase de acciones, por orden de turno, coges un dado, hasta 3 dados de cada una de las zonas y cada número de dados tiene una acción asignada. El tablero de jugador tiene una serie de columnas que están numeradas del 1 al 5, siendo el 6 un comodín que vale para todas las acciones. Entonces, una de las cosas súper chulas que tiene el juego es que conforme vas avanzando la partida, vas desplegando tus novicios por los distintos monasterios. Y eso, a su vez, en cada una de las columnas te va despejando acciones nuevas. Es decir, que si al principio tú con un 1 podías hacer la acción de colocar un novicio, conforme va avanzando la partida, hay otras acciones que vas desbloqueando, con lo cual, si coges 3 dados, puedes hacer incluso hasta 3 acciones diferentes. Lo cual está muy bien y te permite, pues eso, planearte muy bien qué acciones quieres ir destapando de tu tablero para ver hacia qué dados te interesa coger y cuáles no. Y poco más. La mecánica luego tiene un tema de mayorías en la que vas distribuyendo tus novicios por los distintos monasterios. Hay unas mayorías al final de la partida por presencia y luego lo único que da variabilidad al juego, que es donde puede pecar un poco, es que lo único que varían son los objetivos finales. Se sacan 6 cartas de objetivos de puntuación que puedes ir puntuando durante la partida, que se sacan, habrá 6 de cada, 8 de cada tipo, pues sacas 2, ¿vale? Hay un poquito de variedad, pero en general le falta un poco de variedad en losetas, ¿no? En acciones, porque a fin de cuentas siempre vas a hacer lo mismo, pero bueno, es una cosa que también se le puede achacar, por ejemplo, a un Gran Austria Hotel. En el fondo siempre vas haciendo lo mismo. Y a mí las sensaciones, el juego en general me gustó bastante. Sí que es cierto, le pongo el pero de la duración,
porque se alarga un poco esa fase de mantenimiento, bueno, esa fase de tirados y colocados, que se hace un poquito larga de más. Pero si no, en sí la mecánica de cómo seleccionan los dados, cómo vas desbloqueando el tablero de jugador, eso me parece que está muy bien. Y además te permite también ciertos combitos, que vas enlazando unas acciones con otras. Hay una parte central del tablero, hay un carramoto que vas moviendo, que también te da cosas, no sé. Es un juego que me ha gustado, pero tengo que probarlo, por ejemplo, a 2 jugadores, a ver si las sensaciones son igual de buenas, pero mucho más ágil en esa fase de acciones. Y tú, Mon, que jugaste conmigo la partida, que comenta un poquito qué te pareció. Yo creo que a 2 ese juego va a ganar, porque a mí, como dices, me pareció bastante tediosa, por no decir un coñazo, eh, la parte de tirar los dados y estarlos colocando. Porque sí que tiene cierto parte estratégica, porque es como coloco algo que a mí me viene bien, pero teniendo en cuenta qué es lo que le puede venir bien al otro, también teniendo en cuenta el orden de turno, porque si hay muchos dados de un mismo número lo va a coger el otro, vale, pero creo que no merece la pena, o sea, creo que no aporta lo suficiente esa fase, em, siendo, teniendo decisión, ¿vale? Que no es totalmente obvio. Habiendo decisión, creo que no aporta lo suficiente para lo tediosa que se hace. Porque ahí, al final, estás tomando una pequeña decisión, pero no yo por lo menos no siento que estoy jugando. Luego, otra cosa que no me gustó mucho es lo atómico de las acciones, ¿no? Lo que yo llamo el efecto arquitectos saqueadores. Que es como que yo tengo un objetivo, sé lo que quiero hacer, al final seguro que lo voy, o sea, es prácticamente imposible que no llegue a conseguirlo, pero me cuesta un montón de turnos llegar hasta ello. Y eso pues me pone un poco nervioso, o sea, me gustaría que el juego me permitiera hacer las cosas un poquito más rápido. Em, Quitando eso, como decía, lo que es la mecánica principal de coger el dado, hacer la acción, irte desbloqueando acciones y demás, eso me parece que está bastante chulo. Sí que es cierto que hay algunas acciones que parecen como mucho, evidentemente más potentes que otras, que simplemente te dan un recurso concreto y no te permiten avanzar, como por ejemplo la de ir colocando a los novicios y la de mover el carro, que son como, esto es lo que hay que hacer en el juego, Sí, ¿no? sí, sí. Em, pero a mí en este caso, en este juego, cuando lo oí explicado por primera vez, me pasó el efecto este que nos comentó, bueno, a vosotros lo comenté por el chat, Paco Gómez, el diseñador de juegos de mesa, que, bueno, hace juegos de mesa, digamos, más ligeros de lo que nosotros solemos hablar aquí, pero es un autor español que creo que tiene una mente, bueno, él al final habla mucho de matemáticas, entonces tiene una mente súper matemática, de teoría de juegos y demás. Él, escuchándonos cómo explicábamos un juego, a él le inspiró para hacer un juego, que por cierto me ha mandado hoy o ayer una actualización de un poco cómo va su proto, ¿vale? O sea que nos mantiene actualizados. Muchas gracias desde aquí, Paco, si nos oyes hoy, que os informaré. Pues a mí me pasó un poco, ¿no? Cuando oí un poco cómo era la explicación, yo en mi cabeza el juego era de otra forma y creo que voy a intentar hacer alguna cosilla con eso porque creo que tiene potencial, pero hecho de otra forma, o sea, no como está hecho en el juego. Pero bueno, ya os contaré si hago algo. Eso, ponte con ello, te animamos. El fusilamiento ahí. No, en realidad no es lo mismo. Tiene una parte parecida, pero no es lo mismo. Bueno, Mun, ¿y tú a qué has jugado alguna cosita interesante? Bueno, pues yo quería hablar de Dainjo, que me ha gustado bastante. Además, hay poca gente hablando de él, pues es un Kickstarter que tampoco tuvo un éxito demasiado brutal, digamos. Aunque, bueno, si quieres, Carlos, vete buscando un poco los datos, tú que eres más de datos de Kickstarter. Pero creo que tampoco fue una barbaridad. Yo la verdad es que fue un Kickstarter de estos que entré un poco del venga, vamos a entrar, ¿no? Porque yo cada vez más estoy
cuido mucho en que entro, sobre todo en Kickstarter. Bueno, en general la compra de juegos, porque bueno, ya la ludoteca no admite más, pero con los Kickstarter especialmente tengo cuidado, pues porque bueno, todos sabemos que hay grandes goles. Y este pues fue un poco una... sí que estuve dudándolo, pero al final fue, venga, voy para adelante, ¿no? Porque era como... El tema es súper raro, lo primero que llama la atención, pues hay una gorra de béisbol ahí hecha con... hecha casco samurái, y es porque está ambientado en una especie de futuro post-apocalíptico en el que la gente está empezando a adorar como a lo que ellos conciben que es las antiguas civilizaciones. Pero claro, ellos se van encontrando por ahí cosas y entonces adoran que sea televisores, a máquinas expendedoras, ¿vale? Eso, hacen un templo de eso. Entonces, bueno, ahí hacen como una especie de pseudocultura basada en sus ancestros o en lo que ellos creen que es la cultura de sus ancestros, ¿no? Y bueno, lo que os decía, pues luego sí que me vi un par de vídeos y tiene unas mecánicas que a mí me llaman mucho, me gustan mucho, que son el construcción de motor de tablero y drafteo de dados, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, venga, para adelante. Aunque había otras dos que no me gustaban tanto, que es un pequeño deck building y digamos, la mecánica de puntuación principal es a partir de mayorías. Y bueno, esa parte me echaba para atrás, pero como me gusta tanto la construcción de tablero y el draft de dados, pues también es una cosa que me gusta, pues me tiré, ¿no? Me lancé al ruedo y creo que, vamos, yo estoy muy contento con él, ya os lo adelanto. Y, y bueno, lo que es el juego, pues como digo, es una mezcla de mecánicas en un principio imposible, también por eso yo tenía cierto miedo, porque es como, joder, ¿todo esto va a funcionar junto? Pues resulta que sí, que funciona y además creo que bastante bien. Como digo, tiene una mecánica, la puntuación principal es por mayorías, además se puntúa en cada una de las rondas, con la diferencia de que en la primera ronda puntúas mucho menos que en la última. Es decir, tener mayorías al principio es menos potente que tener mayorías al final. Yo, de hecho, en la partida que jugamos el domingo, me pasó que iba en cabeza al principio de todas las mayorías y al final pues me las levantaron, porque también tiene una mecánica que te permite, hay una de las figuras, una de las acciones, te permite quitar a la de otro, pero están limitadas en la partida y solamente tienes 3. Entonces, si las usas al principio, pues tiene algunas ventajas, pero si te esperas al final, pues tienes la opción de quitarle las mayorías a los demás. Entonces, bueno, lo que es el turno de juego, lo que haces es lanzas unos dados y esos dados tienen diferentes colores y el número que salga. El color te va a servir para hacer 5 acciones diferentes, ¿vale? Que no voy a explicar cuáles son, pero bueno, te sirve para hacer 5 acciones diferentes. Quitando el color, en principio el número no afecta a esas acciones, pero el número para lo que sí que se utiliza es para bajarte unas cartas que tienes en tu mano y con las que vas haciendo ese pequeño deck building de que os hablaba. ¿Por qué es pequeño deck building? Porque solamente la acción de comprar cartas solamente se hace al final de cada una de las rondas. Con lo cual, pues, y para eso necesitas uno de los recursos que es el dinero. Entonces al final, pues vas a juntar relativamente pocas cartas, o sea, no vas a tener un mazo de cartas grande. Empieza con 3 cartas y luego a lo mejor pues compras 4 o 5 cartas, ¿vale? No muchas más. Y un poco, pues, el truco, entre comillas, está en coger esos dados para bajar cartas. Luego, además, es curioso que para bajarte las cartas tienes que tener exactamente el valor del dado o la suma de alguno de los dados que tengas. Es decir, puedes no sumar todos los dados que tienes, pero sí que tienes que sumar una combinación de los dados que tienes. Entonces, está bastante curioso también el cómo se juegan esas cartas, que al final suelen ser bastante importantes para llevarte la victoria. Y bueno, la parte de construcción de tablero es que una de las acciones, que bueno, he dicho que no las iba a decir todas, pero una de ellas es construir edificios, los colocas en el tablero y en el momento que tiene un poco la funcionalidad esta que comentaba antes Pablo, del Terra Mística o del
Cuadrado del Site, es que cuando desbloqueas algo, lo vas a tener disponible, con la peculiaridad de que lo que destapas es como, bueno, la versión Kickstarter es un tablero de doble capa, si no es simplemente un token que colocas en otra parte del tablero, y al colocarlo en otra parte del tablero te potencia una de las acciones que puedes hacer con los dados. Entonces, además de la acción que puedes hacer originalmente con el dado, puedes hacer esa otra acción secundaria. Entonces, pues creo que está bastante guay. Y bueno, un poco en general es esto. Yo creo que lo mejor que tiene el juego pues es el cómo, juntando todas esas mecánicas, hace que el juego funcione muy bien. Luego, además, yo que sabéis que no soy un gran fan de la interacción, aquí, pues al puntuarse por mayoría, pues vuelan los cuchillos, como os imaginaréis, quitándole al uno y al otro las acciones. A 2 es curioso que creo que está muy bien implementado lo que tiene, porque a 2 hay como un tercer jugador virtual que se llaman los mercenarios, creo que son, que lo primero que haces es seleccionar un dado que es para el otro jugador, ¿vale? Y eso lo haces tres veces. Primero el jugador inicial, después el segundo jugador y después otra vez el jugador inicial. Y también eso, por un lado, le da importancia a ser jugador inicial, que a 2 jugadores muchas veces en los juegos no es tan importante ser jugador inicial. Y además, pues mete un jugador neutral ahí que permite a los propios jugadores putearse entre ellos. Y creo que Bruxelles o... sí, algo así, es un Algo así. concepto parecido. O sea, no tiene nada que ver cómo Sí, sí. funciona, pero es un concepto parecido. Y creo que funciona muy. Vamos, a mí me ha gustado mucho. Como decir lo peor del juego, pues todavía llevo un par de partidas, una a 2 y otra a 3 jugadores. No le he encontrado así alguna pega que diga es que esto no me ha gustado. La verdad es que todavía no soy capaz de decir que no me ha gustado. El otro día me puso en un comentario nuestro querido Antonio Burgundi, notable y Misut. Pues sí, o sea, a ver, no me parece un juego sobresaliente, pero bueno, a mí también me parece un notable muy alto, ¿vale? Me gusta más que este, pero Praga, como hice el otro día, no me parece tampoco una genialidad. Y este, pues lo mismo, un juego que está, creo que muy chulo, que mezcla un montón de mecánicas distintas y es muy divertido. Pues no es sobresaliente, o sea, no es un juego que si no lo tienes te vaya a dar algo. Especifica, Pero además, Miguel, que fue el que no fue Burgundy, el que te puso el comentario de Imisut. Que especifica, Miguel, que fue él el que te puso el comentario, que fue no, él. sí, Pues, vale, que no fue Burgundy. Es verdad. Fue Miguel. Pues, pero vamos, ¿qué es eso? Pues sí, un notable, pero un notable, para mí un notable alto, o sea, de 8 para arriba. Luego, además, Burgundy lo que me puso es a un bacala encocao, el GIF de un bacala encocao. Psicodélico. Porque por un poco los colores y la ambientación que tiene. Y sí que es cierto, pero si te de lejos sí que parece un poco, porque cada isla como que tiene un color asociado y tiene unos colores un poco llamativos, ¿vale? Muy, muy marcados. Pero si te fijas, luego el arte es muy chulo. Y las cartas son preciosas. O sea, creo que para la portada han elegido una de las peores ilustraciones. Porque es que luego te pones a mirar las cartas y son preciosas, o sea, son muy, muy chulas. Se nota que es un juego francés. O sea, ahí la verdad es que los franceses, pues, Sí. son sobresalientes en ese sentido. Eso no es Clement France, ¿sabes? No, ahí se nota, la escuela francesa y la escuela alemana se nota la diferencia. Desde luego, nada que ver. Luego, un poco, por decir también a qué se parece, pues yo, como algo concreto, no sabría decir a qué se parece, pero a mí un poco la sensación, sobre todo la primera vez que jugué, me recordó un poquito a Side, porque vas como seleccionando las acciones, en realidad no se parecen nada, pero el hecho de ir mejorando las acciones, o sea, el poder hacer una acción principal y otra secundaria,
en cada una de las acciones, el poder irlas mejorando, que luego al final también cada acción es como muy atómica, ¿no? Muy concreta, haces esto y poco más. Hay una que sí que son como 4 cosas, pero también son muy sencillas las 4, pero el resto es, hago esto, que es coloco un peón aquí, o construyo, que es pagar los recursos y construir, o produzco, ¿vale? Que eso también es como muy side, o hay una acción que sirve para construir, otra acción que sirve para producir. Entonces, como no se parece en nada, pero como que la sensación sí que es un poquito... a mí es como cuando lo jugué, lo que me vino a la cabeza fue Sight, sin parecerse, ya digo, en nada. Mecánicamente o solamente en sensaciones. Y bueno, por terminar un poco como estoy haciendo ahora últimamente los análisis, a quien se lo recomiendo, pues alguien que disfrute de los Eurogames, de construirte un motorcito, ¿vale? Todo, creo que es algo bastante común en los Eurogamers de que nos gusta construir motorcitos. Y además, si además de eso te gustan las mayorías y pegarte un poco con un rival, pues ya triunfas. A mí me llamó mucho la atención en su momento y no entré a Kickstarter por muy, muy, muy poquito. El Kickstarter no salió tan mal, o sea, fueron 270.000 euros, 3.530 patrocinadores, que está bastante bien. Y ya te digo que yo estuve muy cerquita de entrar porque me llamaba la estética, por un lado. Como comentas tú, es muy, muy fanforce, muy editorial francesa, como un Tokaido, como un Monumental, como ilustraciones muy chulas, una producción espectacular. Y yo creo que lo que comentas tú, que es un juego, pues eso, pues de notable, un juego que si tienes 5.000 o 500 juegos en la colección, tal vez no haya cabida, pero si no tienes muchísimos juegos y te llama la temática o te llama la estética, que perfectamente entiendo yo que puedas pillártelo y añadirlo a la ludoteca. Yo os voy a decir una cosa, Manhollow, con sus... Sabéis que tiene una ludoteca bien extensa y que siempre es como el que, ¿no? Que acabamos una partida y siempre dice a los juegos. Lo primero que hizo al acabar la partida fue entrar en Wallapop. A buscarlo. O sea que ya os digo que eso es un indicador importante dentro de Dando Juego. A ver, es que un juego tiene que ser divertido. O sea, no hay que jugar una obra de arte cada vez que juegas. O sea, tienes que pasártelo bien y un juego de esas características, si te cuadra en lo que te gusta, ¿por qué no vas a poder comprártelo y jugarlo? O sea, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que tener todos el juego del año? Sí. No. Yo últimamente estoy con los juegos un poco con la filosofía. Antes que nos deleitaba Pablo con la entradilla de repartiendo arte, voy a volver a nombrar a KCO con su último mantra, que es: te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor. O sea, yo creo que hay muchas veces que buscando que técnicamente un juego sea, es que le falta porque aquí hay esta estrategia que tiene esto. No, o sea, al final los juegos están para jugar, para pasárselo bien, para disfrutar. Entonces, sí, pues no es el mejor juego del mundo, pero es que te lo pasas bien con él, estás ahí dándole a la cabeza, que a los Eurogamers es lo que nos gusta. Yo eso me pasa, hoy he tenido una pequeña conversación del Terraforming Mars. Terraforming Mars tiene un montón de errores, o sea, está súper mal, bueno, súper mal. No está bien diseñado, no es un diseño brillante, pero es que yo lo juego y me divierto, me lo paso súper bien. Entonces es como, ¿por qué voy a estar pensando? Es que no tiene eras, es que no tiene sentido, que me da igual, o sea, me lo paso bien, pues ya está. Para eso son los juegos. Estoy mirando en Wallapop a ver si lo venden. Por curiosidad, simplemente a ver qué precio manejan. Veo que están tus figuritas por aquí. Sí, las miniaturas no las has conseguido vender todavía, ¿no? Que te metiste ahí con plástico. Es difícil porque el juego no está a la venta todavía en tiendas. Entonces, a lo mejor alguien, o sea, si lo editan en España, y yo creo que saldrán a lo mejor por 30 euros por lo menos el pack, pues yo creo que sí que lo podré vender si acaso. Si no, la verdad es que me está gustando tanto el juego que igual hasta lo abro y le echo una partida montando el pesebre. Muy bien. Y Pablo, venga, ¿has encontrado alguna cosa que...? A ver, yo os hago el resumen, pero son juegos de los que ya he más o menos hablado.
A ver dónde lo tengo aquí. He entrado y ya me ha salido. Bueno, me acuerdo de cabeza de todas maneras. A lo que he estado jugando, bueno, hace ya unas cuantas semanas que lo dejé, pero es al Oh My Goods en el modo solitario con la expansión que tiene, que ya sabéis que estuve jugando, pues me pasé ya los 2 primeros capítulos, de vez en cuando lo vuelvo a sacar y me voy haciendo como un capítulo. Y este era el 3er capítulo, y ya os conté que el segundo, bueno, en todos los lados decían como que la puntuación estaba mal calculada porque aquello era súper difícil, que luego se hacía como más cuesta abajo y que no era tan complicado, pero que el segundo capítulo era, vamos, prácticamente imposible, que le tenías que dar muchas partidas. Y bueno, pues yo al final, a base de dar partidas, salió la combinación en que lo hice. Y ahora, retomándolo para el 3er capítulo, pues me ha vuelto a pasar lo mismo. Fíjate que me gusta como el jueguecín, ¿sabes? Pero llega un momento cuando tienes esa sensación de, a ver, yo ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y no llego a la puntuación simplemente porque el azar no hace que tenga la combinación de cartas que necesito como para llegar. Y cuando tienes que jugar varias partidas así todo el rato para que te salga como la combinación de cartas, es como, mira, ya ha dejado de ser divertido, porque sí es un reto para mí y tengo que tomar alguna decisión por el camino, pero las decisiones que tengo que tomar por el camino es que dependen completamente del azar, ¿no? Son cosas que no lo puedo gestionar. Bueno, al final me lo pasé, ¿sabes? A base de partidas y lo he dejado ahí, hombre. Yo creo que luego ya lo volveré a coger otra vez. Pero es verdad que en este 3er capítulo, fíjate que yo esperaba, digo, va, el segundo es durito, pero el tercero ya voy a encadenar y a lo mejor encadeno varios seguidos, pero por ahora la sensación ha sido lo aparco un rato, así que no demasiado bueno. Y ya está. Aparte de eso, que haya jugado así últimamente, he vuelto a la campaña de la Undaunted Normandy, que la tenía un poco abandonada pues por cuestión de la pandemia, porque con Carlos era difícil cuadrar, pero ahora ya nos hemos fijado un día a la semana. Y bueno, una de las cosas que la primera cosa es terminar la campaña de la Undaunted, que estaba a medias, así que sí, nos hemos echado 3 partidas en las últimas semanas. Bueno, un día 2 y otro día jugamos una. Y aparte también en los Wargames, que es otra de las metas de este año, que también me he puesto con Carlos, hemos empezado a jugar por correo, por turnos, mandándonos los turnos como ya hechos completamente en el Basal, grabando el log y mandándonos los turnos. Partidas de ajedrez por correspondencia. Sí, ese rollo. Y hemos empezado pues con un juego que yo ya le había echado bastantes partidas en solitario. Con Carlos había jugado una partida una vez y yo pues no sé, esta creo que es mi 9ª partida, que es un jueguecito introductorio viejuno, pero que está gracioso, que yo creo que ya lo he comentado, lo comenté en un recluta patoso, pues de los primeros, que es Battle for Moscú. ¿Vale? Es un juego de hexágonos. Te enseño un poco como la mecánica de fichas y hexágonos a un nivel muy sencillo, pero está curioso, con mucha simetría entre los bandos. Entonces, pues eso, es la batalla de Moscú. El que lleva a los alemanes tiene que ir muy rápido para intentar llegar a Moscú, porque en mitad del juego, al segundo o el tercer turno llegan las lluvias de otoño y se embarra todo, entonces no te puedes mover y hay unos cuantos turnos en que estás ahí como avanzando poquísimo y los rusos prácticamente lo único que hacen es como moverse y bloquear, mandan como a toda la morralla a frenar el avance alemán. Y nada, el jueguecillo está graciosillo, pero ahora ya nos vamos a poner con alguna otra cosa ya. Yo creo que ha sido como para probar el rollo de cómo gestionamos el por correo, digamos, el por turnos, y nos pondremos con una cosa así más durilla. Y así que sí, estoy muy centrado en eso. Y en euros pues complicado, porque no tengo con quién jugar. Las partidas online dándole a mi proto, que es lo que he estado probando últimamente, así que los euros los tengo un poco abandonados. Algún día volveré. Oye, ¿en las cartas con Carlos os decís algo más o simplemente es como muevo esto? ¿Os ponéis corazones o algo? En las cartas dices sí, bueno, hacemos los comentarios, pero no llegamos a intimar a ese punto.
El sistema este con los logs está gracioso. Lo que vas haciendo es que vas haciendo los turnos, vas moviendo y vas haciendo comentarios para aclararlo, para que quede claro. Oye, esta es la resolución de este combate. Como ha salido tal, como para verificar que te has enterado bien de lo que has hecho. Ahora empiezo el movimiento de tal. Y se lo pones y luego abres el programa del Basal y le vas dando como al play y vas viendo con las fichas moverse poco a poco. Tac, 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 tac. Ves como, pues eso. Está curioso, el sistema está curioso. Claro, requiere juegos un poco viejunos, porque hoy en día lo que se lleva más es la interacción, que no estés tanto tiempo, y esto funciona bien con juegos I Go, You Go, en que uno tiene que mover todo y el otro tiene que mover todo. Esto para los de efecto arquitectos saqueadores no vale. Porque menudo coñazo. Es como, claro, eso es. Bueno, pero cojo un recurso. Cojo un recurso. Pasa con otro. No, mira, me está pasando ahora mismo. Estoy jugando un Alquimistas, que también me metí en el Boatage y íbamos a jugar, me lo iban a enseñar y al final nada, se rajaron y me quedé yo en una partida donde se metieron otros que no conocía de nada y dije, pues venga, ya me enfrento al juego, no he jugado nunca, pero a base de mirarme el manual y jugar con gente a ver qué tal. Y el juego, claro, como hay como mucho turno, primero decides cuál es tu turno, luego robas una carta, le toca al otro, robas esta, y son como tú, acciones atómicas, pero hay atómicas... atómicas, y es que no tienes que hacer nada. Cojo la carta, hago no sé cuántos, hago tal. Y como es gente desconocida, no estoy al ritmo de alguien que tengas como el chat de WhatsApp que lo mandas y ya al rato a lo mejor te metes como a jugar el turno, yo me lo tomo a, venga, pues una vez al día entro. Entonces imaginaros juegos así, ¿sabes? Una vez al día ir haciendo acción, sí. Hay ciertos juegos que no son para jugar online, es como el Fuche Magnate. No, online sí, pero no en turnos. O sea, por turnos. O sea, en vivo sí, pero por turnos hay ciertos juegos que es como te toca aceptar esto, te toca coger, como el Carnegie, por ejemplo. Carnegie por turnos a veces se tiene un poco tedioso porque tenías que, venga, recoge misionero, ¿qué haces con esto? Sí. Bueno, Carlos, ¿tú vas a comentar alguna cosilla más? Yo quería hacer un par de mencioncillas antes de acabar. Simplemente, como ya habló, creo que fue Pablo de él, de War Chest, que lo estrenamos el sábado, creo que fue, y echamos 4 partidas. Hasta que no, joder, te quedaste... No, pero era como que, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué pierdo? No porque pierdo, sino era más. No, vamos. Cortés me estaba ganando de palizas, era como, ya está, y te gano, y era como. Y de hecho, la que gané yo fue la única que fue un poco más competida. Porque la última, y dejaste de jugar para marcharte con el sabor de boca, ¿verdad? Era la hora de cenar. ¡Qué casualidad! Le dije, vamos a echar esta y ya está, y lo dejamos. Pero sí, era como, ¿por qué? Y la verdad es que me gustó mucho, o sea, me pareció muy chulo el concepto. Lo que vimos es que vamos solo con las unidades iniciales, con las que proponen como inicialmente. Pues vimos que luego había algunas que eran carne de AP, porque era como me muevo aquí y luego hago, era de encadenar movimientos y tal, y tienen pinta de echar humo por la cabeza. Yo solo jugué con lo básico y he jugado 2 partidas, pero a mí me hizo mucha gracia. Y no se me parece al Undaunted, o sea que luego ves el mecanismo como de fondo y sí lo puedes ver parecido, pero para mí no tiene... No provoca para nada las mismas sensaciones el juego. No, aunque tenga un mecanismo que al final la forma de hacer el deck building en Undaunted es parecida a la forma de hacer el back building aquí, que no es el típico diferentes costes y decido cuál me compro. O sea, es como que eliges la que quieras, está mucho menos limitada a la compra y es más la decisión estratégica de qué unidad coges. Pero no, al final las decisiones y las sensaciones son muy distintas. Y luego, pues, para acabar, pues, como ya no hacemos los Ansia Viva directamente en el programa, contar que tuve la oportunidad, porque me invitó Missy a probar
las modificaciones de las modificaciones que han hecho en Endless Winter y me fliparon. O sea, me pareció que el juego estaba yo un poco ahí, un poco pensativo de madre mía, habré hecho bien gastándome tanta pasta en este juego. Te metiste casi a full, ¿no? Sí, como tú. Y lo sabes. y era como, es que lo veo un poco ligero de más, tal, pero le han metido dos cositas que no se nota en la complejidad de la explicación, pero que le meten una profundidad que yo se lo decía a estos al acabar. Quien se lo haya comprado, o sea, puede salirles puede haber gente que se queje porque quien se lo haya comprado como voy a comprarme esto que es ligerito, que tal, para sacarlo así con... igual luego se lleva una sorpresa con lo que le llega al final. Porque si has probado la versión original y pruebas hay una diferencia importante en cuanto a profundidad, en cuanto a complejidad de decisiones. Para nosotros es algo muy bueno, pero habrá quien pueda decir, oye, que esto no es lo que yo probé. O sea, que esto no es lo que yo he comprado. Esto no es a lo que entré. Yo quiero un poco peligroso. Parece que van a sacar ahora han comentado que van a sacar van a actualizar Tabletop. Tabletop Simulator. No, TTS. TTS y van a actualizarlo con los nuevos cambios, ¿no? En principios de marzo parece que era. Y con ya lo han actualizado. Y con las expansiones sé que a mí sí se las iban a pasar. Supongo que harán algún testeo antes en privado. Y las van a sacar también. Yo tengo mucha curiosidad porque no me convence nada la de la pizarrita, la de dibujar. A mí me apetece mucho. Igual luego resulta que es la repera, pero... Yo tengo muchas ganas de probarlo. O sea, igual que, por ejemplo, también el Darwin, también tengo muchas ganas de probarlo con expansión, por ejemplo. Buah. Tengo muchísimas ganas. O echarme otra al juego, al normal, ¿no? Hablando de ansias vivas. A ver si echamos esta partida, porque en algún momento habrá que comentarlo aquí en este programa. Aunque no haya salido, da igual. A ver, yo qué sé, de últimas partidas, a mí, bueno, he jugado a clásicos yo últimamente. He jugado ayer, por ejemplo, un Lisboa. Oh, qué rico el Lisboa, cómo me gusta ese juego. La verdad es que está muy bien. No, si me dicen cuál me gusta más de la cerda, tendría muchísimos problemas. A mí es el que más me llama, ¿eh? Yo creo algún día me tenéis que montar una partida porque os diré que es el que más me llama y sé que es como el menos... el que menos recomienda a la gente. Pero a mí es el que más me llama. Y yo creo que el más complicado de pillar. O sea, el click te cuesta un poquito el coger el tempo, porque aquí está, como todo lo de la cerda, los tempos para poder ganar o hacerlo bien son muy importantes. Y aquí te cuesta un pelín pillar esa... O sea, que te conecte. Pero vamos, encantado, bueno, yo o Marcos, por ejemplo, que también está emocionado, o Carlos, cualquiera, vamos, dispuesto a enseñarte. Y sí. Yo de hecho, antes de On Mars, era mi segundo la cerda. ¿Y tu primero Kanban? Primero Kanban, sin duda. Sí, a mí, yo no sabría decir. Yo, sin duda, a mí Kanban probablemente por sensaciones siempre ha sido el que más me ha gustado, pero es que el Viños, es que el On Mars, es que todos. Pero es que somos muy cansinos con la cerda, tampoco vamos a... Bueno, se viene un especial de la cerda. Esperemos que algún día este año. Estamos esperando ahí un aporte de Burgundy, a ver. a ver si es verdad. Y luego otro juego que jugamos que era, también lo propuse para jugar porque íbamos a hacer el especial de Clemens France, es el Mombasa. Que es cierto que la portada no es suya, gracias a Dios, pero todo el tablero, las cartas, la iconografía es suya. Y otro auténtico juegazo que lo jugué una vez hace un par de años. Y es que es una maravilla el juego, ¿eh? Es que es una maravilla de juego. Qué profundidad, qué decisiones, qué dolor todo. O sea, una pena, para mí es una pena que a 2 no brille, porque para que brille pues necesitas un poco la lucha esa por las acciones. Sí.
Pero para mí, yo siempre lo digo que para mí esa programación de acciones es mi mecánica favorita de los juegos ever. O sea, me encanta el cómo tienes que pensar dónde colocas la carta, porque luego se te va a ir arriba, cuál de los mazos recoges. Eso me flipa. Es una gozada. Yo jugaba a 3-4 turnos vista, porque además jugué con estrategia de ir a los libros de contabilidad. Entonces me preparaba el camino, preparaba a 3-4 turnos la fila que iba a coger con la cantidad y eso, pues disfrutando. Va a ser estrategia ganadora, ¿no? Porque lo de los libros no es lo que está roto, lo que siempre comentan o no sé qué. Hay algo con los libros, ¿no? De ese juego. No sé qué es lo que pasaba. No funcionan bien. A que no funcionan, es lo contrario. Es la acción loser. El coste optimizar los libros y hacerlo bien, comparado con otras acciones, no te compensa. Eso incluso lo jugamos con la expansión de los libros, que es una mini expansión que salió para intentar darle un poquito más de alegría al tema de los contables, porque me comentaba Carlos Palermo, Palermofobia, que había jugado online y que había gente que directamente destruía la carta de contable lo primero, porque pasaban de jugar con los libros. Que lo veo una tontería. O sea, los libros, por lo menos hasta conseguir la cuarta carta merece la pena. Luego, a partir de ahí, subir mucho más sí que ya no te compensa. Pero vamos, que es una gozada de juego. Y es que leímos justamente como el tema, como estamos en el tema de los polémicos temas, ¿no? La temática que tiene, que va de la explotación de África, ¿no? Es un tema que está bastante a la orden del día. Leímos por ahí que se ve que Pfister, que es el autor del juego, está pensando en sacar una nueva edición, cambiando el tema y metiendo algunos pequeños giritos. Bueno, pues yo ahí estaré, porque a mí Mombasa es el que más me gusta de Pfister y es que me encanta esa mecánica, es que me flipa. Vale, ¿no te estamos hipeando un poquito para...? A mí sí, bueno, este es otro de los que me apetece probar desde hace mucho, que siempre habla muy bien de él, sí. He ido a hablar muy bien de él, sí. A ver si algún día puedo volver a jugar de verdad los Euromiércoles. Había puesto Cortés en el chat diciendo que eso dijo Moon en la primera partida, que los libros no valían para nada y acabó ganando con libros. Esa es la comadreja, como diría Burgundy, ¿no? De no vayas a esto que... Pero es eso, para sacar la carta. Era la primera partida para los dos, ¿eh? Y yo le dije, he leído que los libros es una estrategia subóptima. Y bueno, luego conseguí unos pocos y me salió y ya está. A mí me pasó igual que el Bubón, que dije a Burgundy, ya me le dije, ir a la estrategia de Hades no compensa. Toma, gané con Hades. Y ahí fue cuando bautizó el término la comadreja. Ahí nació la comadreja. Y lo tengo que meter en algún programa futuro, tengo que meterlo en definiciones lúdicas. Bueno, yo creo que ha quedado bastante redondo, ¿no? El tema de últimas partidas. Si quieres comentar alguna cosa más, yo creo que hemos cumplido. Así que vamos a cerrar con la última ronda, que es ya nuestro clásico. No te acostarás sin saber una cosa más. No te acostarás sin saber una cosa más. Y la definición de hoy con la que despedimos el programa es una que es conocida, que es la definición de ludoteca. Primero voy a dar la definición de la RAE. Según la Real Academia de la Lengua Española, una ludoteca es un centro de recreo donde se guardan juegos y juguetes para su uso y préstamo. Es una definición que ha quedado bastante obsoleta y debe actualizarse a la realidad lúdica de muchos de nosotros, entendiéndose como ludoteca al espacio dedicado a la acumulación de juegos de mesa con la esperanza de ser utilizados o al menos desprecintados en algún momento. Dicho espacio llena de orgullo a sus poseedores y de desesperación a sus parejas no tan jugonas. Y pues con esto, yo creo que despedimos el programa con las formas de contacto clásicas, que la verdad decimos no es porque, para variar, no me las he preparado y no me sé la forma de contacto de cada uno de nosotros. @smoker
para contactar con el señor Pablo, @gemerlos82 para contactar con Carlos Gemerlos y @moonnoise para contactar conmigo, para contactar con el podcast @última ronda de JAB y para contactar con nuestro querido y amado asociación @dandojuegoap. Y el Y en podcast en iVoox, última ronda, en YouTube, aunque el último no está colgado, tenemos que colgar el último y este todavía, y en Twitch para los directillos, que siempre da algún problema, pero esperemos que esto se vaya rodándose poco a poco. Poco a poco daremos para simplificar mucho los procesos de edición, a ver si lo conseguimos. Bueno, pues muy buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en 2 semanas y muchas gracias a la gente que está siguiéndonos en el chat. Hasta la próxima. Hasta luego. Tachen. Última ronda. Última ronda.